Bueno, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hoy día vamos a empezar a ver ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? ¿Han visto algo de ecuaciones diferenciales? ¿Les suena? ¿En física? ¿Sí? ¿Qué han visto? ¿Cómo? Ajá. ¿Pero qué es una ecuación diferencial? Como un ente abstracto, digamos. O sea que la solución es una función. ¿Está bien? Es una ecuación. Claro. Y en la ecuación aparecen derivadas de esa función. O sea, hay que buscar una función que cumple una determinada igualdad, donde en esa igualdad hay derivadas de por medio. En este curso vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias, y cuando decimos ordinaria nos referimos a ecuaciones diferenciales cuya función objetivo, cuya función solución, ¿está bien? Depende de una sola variable, ¿está bien? Y por ende, en las derivadas aparecen todas derivadas totales, digamos, derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, ¿está bien? Después, en el curso del próximo semestre sobre matemática aplicada, vamos a ver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que ahí la incógnita va a ser una función de más de una variable, y por ende en las derivadas van a tener derivadas parciales respecto de una variable, respecto de la otra y demás, y eso es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Pero en este curso nos vamos a concentrar en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Para empezar a motivar el problema, veamos este problema 1. Desde una cierta altura se arroja un cuerpo con masa m, determinar la evolución de la velocidad v de t con la que cae si se desprecia la fuerza de rozamiento del aire y el cuerpo inicialmente se encuentra en reposo. Fíjense que acá la incógnita sería la velocidad, la v de t. ¿Está bien? También podría ser la posición, la x de t, digamos. ¿Está? Pero bueno, así como está planteado, parece que es la v de t, la vedette, digamos, del problema. ¿Está? Acá es donde la física juega su papel, digamos, ¿está bien? La física es la que nos permite pasar de un problema a un modelo matemático, de algún modo. ¿Está bien? En el medio hay varias cuestiones físicas que se requieren para poder armar el modelo matemático. Incluso hay simplificaciones físicas metidas en el medio, digamos, ¿está bien? El problema no es casi imposible modelarlo físicamente de modo full, de modo completo, ¿está bien? Uno hace alguna simplificación, ¿está bien? Por ejemplo, que se desprecia la fuerza de rozamiento del aire, por decir una simplificación que uno hace, digamos, ¿está? También hay como una masa puntual, digamos, con la que vamos a trabajar acá, ¿está bien? O sea que tenemos como varias suposiciones a la hora de armar un modelo. Bueno, por la segunda ley de Newton, ¿está bien? Nosotros tenemos que masa por aceleración es igual al cúmulo de fuerzas, digamos, que está sufriendo el cuerpo, ¿está bien? En este caso solamente vamos a considerar la fuerza de gravedad, ¿está bien? Que está afectando acá. Entonces nos queda esta expresión, esta identidad, que dice que m por la aceleración es igual a m por la gravedad, ¿está bien? Simplificamos las m, ¿está bien? Nos queda que b' es igual a g. G es una constante, ¿no? B es una función de una variable, la variable de tiempo, ¿está? Y esa identidad es una ecuación diferencial. ¿Se entiende? Es una ecuación diferencial porque es una igualdad donde hay una función, están las derivadas, y el objetivo es encontrar la b. Fíjense que... A ver, ¿cómo explicarían este paso que está acá? Bueno, muy bien. O sea, entiende que el b' es diferencial b sobre diferencial t y pasa el multiplicando el diferencial t. Perfecto. O, ¿se le ocurre otra explicación? ¿Se acuerdan cómo se definía el diferencial en cálculo 1? El diferencial de una función, diferencial y, por ejemplo. También era y' por diferencial x, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, esto también, digamos, el diferencial b es el b', que sería el g, ¿está bien? Por diferencial t, ¿está? Entonces, eso que uno hace de pasar multiplicando tiene algún sustento teórico. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Pero nosotros lo que queremos es calcular b. Entonces, lo que tenemos que hacer es integrar ambos miembros. También lo podemos ver acá directamente o lo podemos ver acá, como ustedes quieran. ¿Está? Si lo vemos acá, fíjense, si b' es g, entonces b va a ser g por t más c1. ¿Está bien? O si quieren integrar acá, la integral de 1 es b, cuando lo hacen diferencial b, y la integral de g diferencial t es g por t más c1, como ustedes quieran, digamos. ¿Está bien?
Y esa sería la solución que tendría esta ecuación diferencial. ¿Tá? Ya vamos a ver distintos tipos de soluciones. Por ahora, esa sería una solución. Uno podría poner cualquier constante acá y cuando la deriva encuentra que b' es igual a g. ¿Está bien? Entonces sería una solución. ¿Se entiende hasta ahora lo que estamos haciendo, digamos? O sea, hay un problema concreto, después se usa la física para llegar a una ecuación diferencial, y una vez que se halla la ecuación diferencial, empieza la matemática a jugar su rol de resolver esa ecuación diferencial. ¿Está? Fíjense que la ecuación 1, esta ecuación que tenemos acá, o si quieren acá, donde ustedes quieran, digamos, también se puede expresar en función del desplazamiento x de t. ¿Está bien? Si lo escribimos en función del desplazamiento, en vez de poner, o sea, desplazamiento x sería como la posición donde está la masa, entonces x' sería b, la velocidad. ¿Se entiende? Entonces x segunda sería el b'. ¿Está? Entonces es como que estamos acá reemplazando, en vez de poner b, ponemos x'. Y entonces nos queda que la x segunda es igual a g. ¿Está? Entonces acá deberíamos integrar dos veces. Esto lo podemos hacer porque de este lado tenemos una constante, ¿está bien? Y acá simplemente tenemos que ir sacándole órdenes a esta derivada. Entonces nos queda que la derivada primera es g por t más c1, que sería lo mismo que tenemos acá. Pero tenemos que integrar una vez más para encontrar el x. Entonces, si integramos otra vez, la integral del t es t cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Por eso que nos aparece esto acá. La integral del c1 es t y después nos aparece una segunda constante de integración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos expresar matemáticamente que la masa parte del reposo? ¿Qué les parece? Bueno, ustedes está bien, están como ya encontrando el valor de las constantes, digamos, ¿está bien? Pero fíjense que, de algún modo, las condiciones iniciales nos dan condiciones sobre la función que nosotros queremos encontrar. Y a partir de estas condiciones uno encuentra cuánto valen las constantes. ¿Está bien? O sea, no está mal lo que ustedes hacen, pero fíjense que quiero que vean que por ahí las condiciones de contorno que uno da, o las condiciones iniciales en este caso, lo que hacen es dar restricciones sobre las posibles funciones que serían solución. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque antes yo tenía como infinitas posibilidades de solución, pero cuando ya tengo condiciones iniciales, como que particularizo una de todas las posibles soluciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense, x en 0 es 0. ¿Está bien? Vamos a suponer que parte de una posición nula, digamos. ¿Está bien? Como que parte desde un punto, desde el centro de un determinado eje de coordenadas, ¿está bien? Que me dice, bueno, acá está la masa inicialmente. Y vamos a suponer que la velocidad inicial es 0. ¿Está bien? Está quieta en ese punto de origen. ¿Está? Eso quiere decir que parte del reposo. ¿Está? Entonces, con esas condiciones, uno viene a la solución. Por ejemplo, si uno sabe que la posición inicial es 0, uno reemplaza el 0 en el tiempo, reemplaza el 0, y les queda C2. C2 tiene que ser 0 porque es la posición inicial que uno tenía. ¿Se entiende? O si uno tiene que la velocidad en 0 es 0. ¿Está bien? Entonces uno hace v de 0 igual 0. Entonces reemplaza el tiempo por 0 y les queda que C1 es 0, digamos, porque al reemplazar el 0 en la velocidad me tiene que dar 0. Y entonces al reemplazar, digamos, el C1 y el C2 acá, uno encuentra cómo es la evolución temporal de la posición y de la velocidad. ¿Está bien? Entonces ahora ustedes reemplazan el tiempo que ustedes quieren acá y van a saber cuál es la posición y la velocidad que tuvo en ese tiempo. ¿Está bien? Entonces de algún modo conocemos la evolución temporal de la posición y de la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a otro problema. En una habitación que se encuentra a 25 grados centígrados, la temperatura del agua baja de 100 grados a 80 grados en 10 minutos. ¿Está bien? Hallar la temperatura del agua al cabo de 20 minutos. ¿Está? Y cuándo la temperatura sería de 40 grados. ¿Está bien? Entonces supongamos que tenemos este problema. Este es un problema en concreto y después uno hace suposiciones físicas que permiten llegar a un modelo físico o permiten llegar a una ecuación diferencial, ¿está bien? Que modela el problema, simplificado obviamente. ¿Está bien? Fíjense que la variable independiente sigue siendo el tiempo, ¿está bien? T es la variable de la cual va a depender la solución, ¿sí? La incógnita en este problema es la temperatura que vamos a tener. Y es una T de T, digamos. También es una temperatura en el tiempo T.
¿Está? Los datos que nos da el problema es que en un principio, o en un tiempo que nosotros fijamos como cero, ¿está bien? En un principio, la temperatura es de 100 grados, ¿está? Y que la temperatura en el tiempo 10, en este caso estaría medido en minutos, en el tiempo 10 es de 80 grados centígrados. La diferencia de temperatura entre el agua y la habitación está dada por T de T menos 25 grados, ¿está? Porque la habitación se encuentra a 25 grados centígrados, T de T es la temperatura que tiene el agua en el tiempo y esta es la diferencia de temperatura que hay entre la habitación y el agua, ¿está? Y acá es donde vienen suposiciones o donde la física trata de hacer su magia de algún modo para tratar de encontrar la ecuación que modele este problema. Experimentalmente se comprueba que la variación de temperatura del agua, o sea, cómo va a ir comportándose el T', es proporcional a la diferencia de temperatura, a esta diferencia. O sea, la temperatura del agua va a variar más rápido mientras más grande sea esta diferencia que tenemos acá entre la temperatura del agua y la temperatura del ambiente donde está. ¿Está? Además, la constante de proporcionalidad es negativa porque la temperatura disminuye. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, es una función decreciente y por ende su derivada es negativa. O sea, de algún modo la física hace la física, las experimentaciones, la experiencia y demás, hace que uno llegue del problema concreto a una ecuación diferencial y a partir de acá es donde la matemática empieza a jugar su papel. ¿Está? Entonces fíjense, la variación de temperatura. Esto es como la velocidad en este caso sería un decrecimiento que vamos a tener, por eso que tenemos un menos acá. ¿Está bien? La velocidad de modificación de la temperatura del agua es menos una constante, esto sería la constante de proporcionalidad, ¿está bien? Por T menos 25, o sea, la temperatura que tenemos en este momento menos la temperatura del ambiente. Esta es la diferencia de temperatura que hay entre la temperatura del agua y el ambiente, esta es la constante de proporcionalidad que me dice cómo va a variar la temperatura. ¿Se entiende? Eso es un modelo físico, ¿está bien? Que uno encuentra para modelar cómo se comporta o cómo va a evolucionar la temperatura del agua. ¿Está? El objetivo de la matemática es tratar de encontrar cuál es ese TDT. Fíjense que en este problema particular no se puede integrar como recién. ¿Está? Porque si uno integra para tratar de sacarse la derivada y de algún modo tratar de despejar t, del otro lado también está t. Entonces nos va a quedar el t metido dentro de una integral. Entonces eso nos va a complicar la cuenta. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que no siempre se resuelve integrando como hicimos recién. Bueno, fíjense que acá lo estamos escribiendo de un modo más compacto. En vez de estar diciendo la derivada de t respecto de t, directamente ponemos t'. Total, sabemos que t depende del tiempo nada más, ¿sí? En este modelo. Y acá llegamos a otra ecuación diferencial. ¿Se entiende? Que no se puede resolver integrando como la de recién. Bueno, esa es la ecuación diferencial. Vamos a hacer algunos pasos que nos van a llevar a la solución y después lo vamos a formalizar como un método de resolución a esto. ¿Está bien? Por ahora simplemente lo vamos a ir viendo intuitivamente al método. Este método después le vamos a poner nombre de separación de variables. Lo que se hace de algún modo es tratar de juntar la variable dependiente de un lado y la variable independiente del otro lado. Fíjense, el t menos 25 lo pasamos dividiendo, el diferencial t lo pasamos multiplicando, ¿está bien? Con este procedimiento de pasar dividiendo y multiplicando los diferenciales que estuvimos hablando recién. Y fíjense que nos quedó de este lado algo que depende solamente de la temperatura y acá algo que depende solamente del tiempo. ¿Está? Lo que hemos hecho es separar las variables, separar lo independiente de lo dependiente. Si ahora integramos ambos miembros, fíjense que acá la integral de este cociente nos queda el logaritmo natural de t menos 25, que es la integral de ese cociente, y de este otro lado tenemos menos k por t más una constante de integración. ¿Está? Acá tengan en cuenta que al integrar aparecen constantes de integración de los dos lados. ¿Está? Pero uno pasa restando una de las dos y la junta en una sola integral en una sola constante de integración, digamos. No hace falta que uno escriba constante de integración de los dos lados. ¿Estamos de acuerdo? Porque solamente hubo un proceso de integración, entonces hay una constante acá. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Y ahora lo que sigue es simplemente tratar de despejar t, que es lo que uno quiere calcular. ¿Está? Entonces, aplicamos exponencial a ambos miembros y nos queda t menos 25, el exponencial de toda esta cantidad que está acá. ¿Está bien? Entonces nos queda t menos 25 y esa exponencial.
Fíjense que acá arriba tengo esta constante sumando, entonces de algún modo podría aplicar propiedades de potencia y me queda la exponencial con esta parte variable por la exponencial de esta constante c que tenemos ahí. ¿Está bien? E a la c, o sea, si c es una constante, e a la c también es una constante. ¿Está? Y nosotros a lo largo del curso van a ver que vamos a tratar de ir simplificando un poco la notación. Digamos, si e a la c es una constante, le vamos a poner, acá en este caso hay una c minúscula, pero podría ponerle incluso una c, ¿está bien? Cualquiera, ¿está bien? Y tratar de ir achicando la notación. Entonces, si uno le llama c a esto, le cambia el nombre a la constante. Después, si quieren, vamos reconstruyendo hacia atrás para poder encontrar la c que está interviniendo, digamos, acá en el proceso, si es que hace falta. Pero por el momento, esto es una constante c. Paso el 25 sumando y fíjense que queda que la temperatura es igual a E a la menos K por T, ¿está bien? Multiplicado por esta constante C, que si ustedes quieren pueden poner E a la C, no es que va a estar mal, digamos, pero es como que uno va tratando de reducir la notación un poco. Más el 25 que estaba restando, lo ponemos acá, ¿está bien? Y esa es la evolución temporal que va a tener la temperatura. ¿Sí? O sea que va a tener un decrecimiento, la temperatura tiene un decrecimiento exponencial asintótico en 25, o sea que en el tiempo infinito la temperatura del agua sería igual a la temperatura del ambiente donde está. ¿Se entiende eso? Estos son simplemente problemas disparadores para lo que vamos a hacer después. Bien, ¿se acuerdan que antes nosotros con las condiciones iniciales encontramos el valor de las constantes? Porque acá en este problema tenemos una constante de integración. ¿Está bien? Tenemos una sola constante de integración, que era esta c que se mezcló acá, o sea, tenemos esta constante de integración. Esa constante que está acá es una constante física del problema. ¿Está? Es una constante que no pertenece al proceso de integración, sino que es una constante que uno debería de algún modo identificar físicamente. ¿Está bien? Uno debería hacer algún experimento que diga cuánto vale esa constante. ¿Está bien? Esa constante viene del problema físico, viene de las características del líquido que estamos dejando enfriar de algún modo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Esa es una constante que acá está escrita de forma arbitraria, pero la forma ideal de trabajar, digamos, si uno quiere encontrar una expresión real de evolución de temperatura, es que vos me identifiques físicamente cuánto vale esa constante, que hagas experimentos y encuentres cuánto vale esa constante. Por otro lado, esta constante, quiero que la puedan diferenciar de esta no es una constante física, sino que es una constante de integración, es una constante que surgió del proceso de integración. Y son constantes, por ende, que uno tiene que encontrar en base a datos iniciales del problema. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos en este problema una condición inicial y es que la temperatura inicial del agua era 100. Entonces, ¿qué hago con este dato para poder hallar alguna constante, alguna relación? Bien, reemplazamos el T0 y al reemplazar el T0 de acuerdo a este dato, la cuenta total nos tiene que dar 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, T de 0 nos tiene que dar 100. Y si reemplazamos el 0 acá, E a la 0 es 1, 1 por C queda C. C más 25 tiene que ser 100. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que el C es 75. ¿Sí? Y ese 75 es el que venimos y escribimos acá. Fíjense, nos queda que la evolución temporal de la temperatura es 75 por S exponencial más 25, en base al dato inicial. ¿Está? Y fíjense que nosotros hemos encontrado esta constante C, que es la que armamos de algún modo, es la que armamos. Y no necesitamos en este problema saber cuánto vale la C mayúscula. No lo necesitamos, ¿está? Porque ya con la C minúscula ya sabemos la evolución temporal que tiene la temperatura. O sea que este proceso por ahí de ir compactando las constantes, o sea, cuando voy mezclando constantes hago una sola, da sus frutos en el final, porque no necesito saber cuánto vale esa C particular, que capaz que hasta se complica en algún problema tratar de encontrar las constantes originales. Sino que con que encontremos esta C final ya nos alcanza para nuestro objetivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y fíjense que sigue molestando esta K que está acá. Sigue molestando. Entonces, de algún modo hay que hacer algún experimento o algo que me permita saber cuánto vale esa K. Y esa K
bueno, es una constante física el problema, todo lo que les conté recién, pero una posible prueba que uno podría hacer para encontrar la K, en realidad lo ideal es hacer más de una, digamos, pero en este problema es ideal con el que estamos trabajando, estamos diciendo que la temperatura en el tiempo 10 es 80, ¿está bien? Y estamos suponiendo de que esta medición es exacta, precisa y demás. O sea, si nosotros en la práctica uno no tiene un instrumento que mide la temperatura de forma exacta y precisa. Entonces lo que uno hace en realidad es medir la temperatura en el tiempo 1, 2, 3, 4, muchos tiempos seguidos, ¿está bien? Eso le genera una nube de puntos y después uno de algún modo ajusta una curva y se fija cuál es el K que mejor ajusta esa evolución de temperatura. ¿Se entiende? Pero bueno, en este problema particular que estamos trabajando, nosotros suponemos que este modelo es perfecto, está bien que me dice exactamente cómo va a evolucionar la temperatura, y este instrumento de medición es perfecto, o sea que me dice exactamente cuánto vale la temperatura en el tiempo 10. ¿Se entiende lo que les digo? El contexto que les estoy dando en el problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo usamos este dato para encontrar la constante K? Reemplazamos la T por 10 y cuando reemplacemos el T en 10 nos tiene que dar como resultado 80 acá. Y eso va a generar una ecuación donde solamente la K es incógnita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí vamos a encontrar cuánto vale K. Entonces planteamos la ecuación, o sea, reemplazamos el T por 10 y eso nos tiene que dar 80, o sea, reemplazamos acá. ¿Está? Empezamos a despejar un poco, pasamos el 25 restando, el 75 dividiendo, simplificamos. Y fíjense que me queda que E a la menos K por 10 es esta cantidad que está acá. Ahora elevamos a la undécimo de ambos miembros, o sacamos raíz décima ambos miembros. Y me queda que E a la menos K es la fracción que tenía con esa raíz décima. ¿Está? Y ahí tenemos cuánto vale E a la menos K. ¿Sí? Fíjense que a nosotros, si quieren encontramos cuánto vale K, porque acá vamos a hacer un logaritmo y un menos y demás, y después cuando lo reemplacemos acá, ese menos y ese logaritmo se va a ir con esta expresión y vamos a poder reemplazarlo. O directamente, para hacerlo más fácil, fíjense que estos son artimañas, digamos, este es una introducción, son problemas donde uno empieza a introducir el lenguaje con el que uno trabaja y demás, pero este es un artificio, fíjense. Esto es e a la menos k, todo eso elevado a la t. Lo ven como una potencia de potencia, digamos, como que al exponencial lo elevamos a la menos k y a eso lo elevamos a la t. ¿Está? El e a la menos k ya lo tenemos calculado acá. Entonces elevamos esto a la t y listo. O sea, lo que les quiero decir es que esto es 75, lo escribimos acá. E a la menos k es todo esto que está acá, entonces lo escribimos acá. Y e a la menos k lo elevamos a la t. Entonces me queda el producto acá arriba, ¿está bien? Más 25 esto que está acá. Si no se convencen con esto, digamos, terminen de despejar el k y cuando terminen de despejar el k les va a aparecer una expresión donde está el logaritmo, el menos y demás. Reemplácenlo acá y van a ver que van a llegar a la misma expresión, digamos. ¿Se entiende? Entonces, lo que hemos hecho es encontrar cuánto vale esa constante física. De algún modo lo hemos reemplazado y hemos encontrado una solución donde ya no aparece la constante física, digamos, sino que la hemos identificado la constante física. ¿Se entiende esto? En resumen, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos visto ejemplos sencillos, bastante sencillos, ¿no? de ecuaciones diferenciales. Hemos visto cómo se pasa de un problema concreto a través de simplificaciones físicas a una ecuación diferencial. Y después hemos visto algunos métodos simples para resolver, digamos. ¿Está bien? Uno, el método más simple de todo, que es integrar, pero que no siempre se puede aplicar. Y otro método es separar variables, ¿está bien? Que tampoco se puede aplicar siempre, ¿está? Pero es otro método que me permite alguna vez resolver. Otra cosa que hemos visto es que las condiciones o las condiciones extra, que son condiciones iniciales o a veces condiciones de contorno, que ya lo vamos a ver más adelante, nos permite ir encontrando las constantes de integración que aparecen en el proceso de resolución. ¿Está bien? Entonces, ahí a la izquierda he listado todas las ecuaciones que hemos ido enumerando a lo largo del proceso que hemos ido trabajando. Entonces ahora voy a hacer algunas observaciones. Las ecuaciones 1, 3, que es esta que está acá, y 10, que es esta que está acá, fíjense que son las ecuaciones diferenciales, digamos, a las que llegamos, ¿no? Entonces esas expresiones son ecuaciones en las que aparecen respectivamente las funciones desconocidas b, x y t, con sus derivadas y la variable independiente, que en todos estos casos la variable independiente es el tiempo.
En general se utiliza la letra I, o sea, lo que pasa, cuando uno modela un problema físico, uno trata de la temperatura denotarla con una T. ¿Está bien? La posición, por algún motivo, uno la termina denotando con la X. La velocidad, uno la denota con B. O quizá la posición la puede denotar con P también. ¿Está bien? Para los problemas físicos uno utiliza determinadas letras para la incógnita. Pero en general, en un problema abstracto, uno suele usar la letra I como la incógnita. ¿Está? Y la variable independiente puede ser la t o puede ser la x. ¿Está bien? O sea, como que la función que uno quiere encontrar es una y de x. Pero en algunos problemas físicos, por ahí la y toma forma de acuerdo al problema que uno está modelando. Y la x, esta genérica que uno tiene como la variable independiente, muchas veces en los problemas físicos toma la variable t del tiempo. Entonces, se llama ecuación diferencial a toda ecuación o a toda identidad que establezca una relación entre las variables independientes, la función desconocida y sus derivadas. Esa sería la definición de una ecuación diferencial. ¿Estamos? Si la función desconocida depende solo de una variable, o sea que la y que es desconocida depende solamente de una variable, una x, entonces sus derivadas son derivadas totales, o sea, uno no pone y prima y segunda y tercera porque depende de una sola variable. Las ecuaciones se denominan ecuaciones diferenciales ordinarias y se expresan de la siguiente manera. Fíjense que esta es como una función de entrada que uno tiene que va a depender de esa variable, que puede depender o no de x, y después del otro lado uno tiene toda una expresión que va a depender de la variable independiente, de la función desconocida y de las derivadas. ¿Está bien? Esta expresión podría ser, por ejemplo, x más y segunda. ¿Está bien? O podría decir y segunda al cuadrado menos y prima más e a la x. ¿Está bien? Es una expresión que uno arma con todas estas herramientas, o con todos estos símbolos uno arma una expresión. Eso denota esa f de todo esto que está acá. Cuando la incógnita depende de más de una variable, es función de n variables independientes, entonces aparecen derivadas parciales, ya no puedo hablar de derivadas totales, y la ecuación se denomina ecuación diferencial en derivadas parciales. Estas ecuaciones las vamos a ver en el próximo curso, no las vamos a ver en este curso en particular. En ambos casos se llama orden de la ecuación diferencial al mayor orden de derivación de la ecuación. Por ejemplo, cuando vimos el problema de la masa que caía, si uno lo trabaja con velocidad, arma una ecuación diferencial de orden 1, porque aparece la derivada primera nada más en la ecuación diferencial. Si uno trabaja con la posición, aparece una derivada segunda. Entonces ahí aparece una ecuación diferencial de orden 2. ¿Se entiende? Vendría a ser una especie o el equivalente del grado del polinomio, digamos, está bien, cuando uno resolvía ecuaciones algebraicas, está bien. Acá el orden es la cantidad el orden de derivación que uno tiene el mayor orden de derivación que uno tiene en la ecuación diferencial. Bueno, en los problemas que nosotros estuvimos trabajando, trabajamos con problemas de orden 1, entonces con la velocidad, de orden 2 con la posición y de orden 1 cuando hablamos con la temperatura. ¿Se acuerdan? El problema de la temperatura nos quedó un T' igual, ¿está? Entonces quedó de orden 1. Bien, ahora empecemos a introducirnos un poco en el tipo de soluciones, en los nombres que reciben las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Se llama solución de una ecuación diferencial ordinaria a toda función que la verifique. O sea, que al reemplazar la función y sus derivadas en la ecuación diferencial se obtiene una identidad. ¿Está bien? Si uno tiene x más y segunda igual a seno de x, entonces uno tiene, y les dicen esta es solución, ustedes tienen que reemplazar la función en esa expresión, hacer lo que diga la expresión, y cuando terminen de sacar toda la cuenta del lado izquierdo, tienen que dar lo mismo que lo que da del lado derecho. Digamos. Tienen que verificar esa identidad. Eso es una solución. ¿Está? Y ahora vamos a ver los tipos de soluciones. Fíjense, se define como solución general de una ecuación diferencial de orden n. Fíjense que dice de orden n. A una función que dependa de n constantes de integración. O sea, una función y que depende de la variable independiente y de n constantes de integración y que verifica la ecuación diferencial. A ver, por ejemplo, ¿qué ejemplos se acuerdan de los ejemplos disparadores? ¿Qué solución general vimos nosotros? Acuérdense, una solución general es una función, porque es solución, y general quiere decir que depende de tantas variables de integración como el orden que tenga la ecuación, la función, la solución con la que, o sea, la ecuación que están resolviendo. Por ejemplo, acá, digamos, fíjense, en esa lista que tienen ahí a la izquierda.
La número 4, fíjate, muy bien. Fíjate que esta dijimos que era la solución que tenía la ecuación diferencial. Fíjense que depende, obviamente, de la variable independiente, del t, ¿está bien? Pero también depende de dos constantes de integración. Y esta solución era la solución de una ecuación diferencial de orden 2. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Es la solución de 3 que es de orden 2. Perfecto. Entonces tiene dos constantes, entonces está todo bien. Tengan cuidado que las constantes no sean constantes que se mezclen entre ellas, digamos. Por ejemplo, si acá dice C1 por T más C2 más C3, la C2 más C3, digamos, no tiene sentido poner más C3, digamos, porque C2 más C3 se juntan y hacen una sola constante. En cambio, la C1 y la C2 no se pueden juntar. O sea, tienen que ser constantes que tengan algún sentido dentro de la solución, digamos, que agreguen algo extra. ¿Me explico? Entonces esta sería solución general de esta ecuación diferencial. ¿Qué otra ven acá en esta lista? La 2, perfecto. Fíjense que la 2 es una solución de esta ecuación diferencial de orden 1, ¿está bien? Aparece el t, que es el tiempo, y aparece solamente una constante de integración. Porque la g es una constante física, digamos, una constante que uno de algún modo puede identificar, o si quieren, reemplazan ahí el número estándar que uno tiene de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces depende de una constante de integración. Entonces esta es una solución general de esta ecuación diferencial. ¿Qué otra ven por acá? La 11 es solución de 10. Perfecto. Fíjense que depende de la variable independiente otra vez y depende de una sola constante de integración. Una sola constante surgió en el proceso de integración. Esta es una constante física del problema. ¿Está? Entonces hay que saber diferenciar las constantes de integración con las constantes físicas del problema. ¿Está bien? Eso es importante que ustedes lo manejen. Solución particular. Es toda aquella función que se obtiene a partir de la solución general dándole valores a todas las constantes. En general, esos valores se obtienen a partir de condiciones iniciales o condiciones del contorno del problema planteado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una cosa es solución general y otra cosa es solución particular. Estas palabras las vamos a decir mucho a lo largo del capítulo, entonces quiero que quede claro, digamos. Vamos a la lista, digamos. ¿Cuál de todas estas ecuaciones sería una solución particular? La 3 no, la 3 es una ecuación diferencial. 13. Bien. La 13 es una solución, pero fíjense que la 12 es más una solución. O sea, ya la 12 es solución particular. La única diferencia entre la 12 y la 13 es que hemos identificado el K. ¿Está bien? O sea que en la solución particular que nosotros tenemos, esta 12, acuérdense que la 12 la obtuvimos de 11 luego de usar esta condición inicial. O sea, nosotros teníamos 11, usamos una condición inicial y encontramos una constante, la reemplazamos y esta ya es la solución particular que nosotros tenemos. Esta también es solución particular ya con el K identificado. ¿Está? ¿Qué otra tenemos? 6 y 7, perfecto. 6 es solución particular de la ecuación 3. ¿Está? ¿Por qué? Primero, porque se obtiene a partir de la general, usando condiciones iniciales. Y fíjense que tuvimos que usar dos condiciones iniciales para llegar a esta solución particular. O sea, nosotros teníamos esta solución general que aparecían dos constantes. Al aparecer dos constantes necesitamos dos condiciones iniciales. Una condición inicial de posición y otra de velocidad. ¿Tá? Y con eso encontramos las dos constantes y llegamos a la solución particular que nosotros teníamos. ¿Tá? Y también 7 es solución particular de la ecuación diferencial 1. Se obtiene a partir de la solución general 2 usando una condición inicial que es esta que está acá, que la velocidad en 0 es 0. Con esa condición inicial encontramos la constante y encontramos la solución particular. Entonces fíjense que ya estamos armando algunas conclusiones. Primero, dependiendo del orden que tiene la ecuación diferencial es la cantidad de constantes de integración que aparecen y es la cantidad de condiciones iniciales que necesitamos para poder encontrar la solución particular. ¿Se entiende eso? Bien. Cuando existe solo una combinación de valores para las constantes de la solución general que verifican la condición inicial y de contorno, se dice que la solución determinada por las constantes es una solución única. O sea, nosotros tenemos una solución general y tenemos condiciones iniciales. Si esas condiciones iniciales nos llevan a solamente un valor de las constantes, fíjense que nosotros encontramos que el C1 valía 0 y que el C2 valía 0. No es que valía el C1 0, pero también podría haber valido 1 o 2. ¿Me explico? O sea, el C1 tiene un solo valor, 0. El C2 tiene un solo valor, 0. Podría haber sido
el C1 vale 1 o el C2 vale 10, digamos, ¿está bien? Pero un solo valor nada más. Eso genera una sola solución particular nada más. Entonces, cuando pasa eso, se le llama solución única del problema. La solución particular, cuando es única, se le llama solución única. ¿Se entiende eso? Ya vamos a ver un problema donde, partiendo de la solución general, usamos las condiciones iniciales y encontramos dos soluciones particulares. Entonces ahí no es solución única. ¿Estamos de acuerdo? Estamos introduciendo terminologías y clasificando los tipos de solución. Y después hay ecuaciones diferenciales que tienen soluciones singulares. Una solución singular es una solución de la ecuación diferencial, o sea que es una función que verifica la identidad, ¿está bien? Pero que no puede obtenerse a partir de la solución general, ¿está bien? O sea, nosotros obtuvimos una solución general y después aparece como un paracaidista, digamos, y dice, esperen, yo también verifico y no estoy dentro de ese patrón, digamos, ¿está bien? Ese tipo de soluciones son soluciones singulares, son soluciones que, está bien, verifica la solución, pero no te unís al sistema, digamos, no estás dentro del patrón de soluciones que nosotros habíamos encontrado como solución general. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver ejemplos donde vamos a ver este tipo de situaciones. Bueno, entonces, acá lo que vamos a hacer es pasar en limpio lo que hemos estado viendo hasta ahora. Es casi un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial de orden 2. La solución general que encontramos fue esta que estaba acá. Fíjense que ya aparece el t cuadrado. Depende de dos constantes arbitrarias por ser una ecuación diferencial de orden 2. Una ecuación diferencial ordinaria de orden 2, por eso es EDO. ¿Está bien? La solución particular que encontramos es esta que estaba acá, que se obtiene al considerar los valores C1 y C2 igual a 0. ¿Está bien? Y es una solución única, digamos, porque solamente encontramos valores particulares de C1 y de C2. Vamos a esta otra ecuación diferencial que teníamos acá, una ecuación diferencial de orden 1. La solución general que nosotros encontramos fue esta que estaba acá. ¿Está bien? Que depende de una constante de integración, ya que la K es una constante física. ¿Sí? La solución particular que encontramos fue dándole el valor a la constante 75, que lo encontramos a partir de los datos del problema, las condiciones iniciales. Y esta también es una solución única. ¿Está? Ustedes pueden decir, pero pues, si varió el K, tengo otra solución. Bueno, pero el K es único, digamos. Lo que pasa es que puede que no lo conozcas, digamos, pero la constante física del problema es única y solamente hay que identificarla para escribirla ahí, digamos. ¿Está? Bueno, muy bien. Y ahora vamos a este otro ejemplo. Fíjense que tuvimos que poner un cuadrado ahí para poder armar un ejemplo donde se puedan ver otras consideraciones. Entonces tenemos y' elevado al cuadrado más x por y' menos y igual a 0. También tenemos esa ecuación diferencial que tenemos ahí. ¿Está? A través de algún procedimiento, digamos, que no es estándar, digamos, quizás sea hasta artificioso, digamos, en el medio, uno podría encontrar que la solución general que tiene esta ecuación diferencial tiene esta forma, digamos. Esta es la solución general que tiene esa ecuación diferencial. No me voy a meter en todas las artimañas que pueden haber acá en el medio porque voy a desviar la atención a lo que realmente me interesa, digamos. ¿Está? O sea, a ver, voy a tratar de poner un poco en contexto. Ustedes cuando tenían una ecuación algebraica en la secundaria, ustedes aprendían procedimientos que les permitían resolver esa ecuación algebraica. ¿Está bien? Después en la facultad se enteraron, o se están por enterar de algún modo, que si uno no la puede resolver algebraicamente, uno puede utilizar un método numérico para resolverla. O algún software online y uno lo resuelve. Digamos. ¿Está bien? Y te dice, o la calculadora quizás también te resuelve una ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Las ecuaciones diferenciales, existen también procedimientos analíticos para resolverlas. Nosotros hemos aplicado algunos métodos analíticos en los primeros ejemplos para resolver la ecuación diferencial. Lo que sucede es que generalmente es difícil resolver una ecuación diferencial. Digamos. No es tan estándar el método de resolución. No existe la formulita de Bhaskara que te dice AC menos B más menos la raíz cuadrada y vas a resolver cualquier ecuación de segundo orden. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a aprender algunos métodos analíticos para resolver, pero tengan en cuenta que se necesitan muchas veces métodos numéricos para resolver o muchas veces se necesitan procedimientos bastante artificiosos para resolver una ecuación diferencial. ¿Está bien? Y más estas que no son lineales, que aparecen los cuadrados y estas condiciones. Entonces, simplemente les pido que me crean que existe un procedimiento mediante el cual uno puede encontrar que esta es la solución general de esta ecuación diferencial que uno tiene ahí. ¿Y por qué es solución general? Porque aparece, fíjense que es de orden 1
y aparece una constante de integración en este proceso. Lo que pasa es que aparece repetida, está bien, pero es una sola la constante de integración. Lo que escriban acá tiene que ser el cuadrado de lo que escriban acá. ¿Se entiende? Acá hacemos una verificación general, digamos, pero a ver, si la ecuación diferencial es... no confundamos la solución con la ecuación diferencial. Y prima cuadrado más menos y igual a cero. Y dice que la solución general tiene la forma y igual. Por ejemplo, una posibilidad sería si ponemos el c igual a 2. ¿Está? Bueno, si nosotros tenemos esta función, deberíamos, o sea, para ver si es o no es solución, deberíamos hacer todas estas cuentas que están acá. ¿Está? Entonces deberíamos derivarla. Si la derivamos da 2. Bueno, ya como que estaríamos medio en condiciones de ver, a ver, nos queda. La derivada es 2 al cuadrado más x por y prima, o sea 2, menos y. Y era esta, 2x más 4. Más 4 o le pongo menos 4, digamos, porque tengo que restar toda la expresión. ¿Se entiende? ¿Sí? Y eso me debería dar 0. ¿Sí? Me debería dar 0. Entonces, veamos si es cierto. Tengo 4 más 2x menos 2x menos 4. Entonces, sí da 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, y fíjense que si yo pongo 2x más 3, no estaría respetando el patrón que me están dando como solución general. Y si uno reemplaza acá el 2x más 3, va a ser todo igual, solo que acá le va a aparecer menos 3. Y no se va a cumplir la identidad. ¿Está bien? Se los dejo como ejercicio verificar que el 2x más 3 no cumpliría esa identidad. Bien. Bueno, se entiende entonces. Estamos con una ecuación diferencial de orden 1 y por algún método extraño, esa es la solución general de este problema. Entonces, y igual c por x más c cuadrado. Entonces, hagamos una verificación genérica, digamos, para cualquier solución que tengamos de la forma cx más c cuadrado. ¿Tá? Entonces, tomamos la función y igual cx más c cuadrado. La derivamos. Al derivarla nos queda c, la constante. ¿Tá? Después, vamos a ir armando toda esta expresión. Y' cuadrado es c cuadrado, porque y' era c. X por y' es x por c, o c por x. Y menos y sería menos cx menos c cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sumamos todo esto y nos queda la ecuación diferencial, digamos. O sea, tenemos que sumar todas estas expresiones y nos tiene que dar 0, o sea, nos tiene que anular igual que lo que hicimos recién. ¿Tá? Fíjense que este c cuadrado se va con este menos c cuadrado y este c por x se va con este menos c por x. O sea, eso es una verificación. Hemos agarrado esa función que teníamos, la reemplazamos acá, la reemplazamos acá, la reemplazamos acá, sumamos o operamos y nos da 0. O sea que verificamos la identidad que nos propone la ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces, esta es una solución general que depende de una constante arbitraria, una constante de integración. Ahora consideremos esta condición inicial, que y en 0 es 1. ¿Está? Si y en 0 es 1, esto me va a permitir encontrar la constante, ¿no? Entonces, uno viene acá, reemplaza el 0, y acá tiene que reemplazar el 1, porque nos tiene que dar 1. ¿Se entiende? O sea, tenemos la solución general. Reemplazar el 0 nos tiene que dar 1. Bien, entonces, reemplazo el 0. Al reemplazar el 0, me queda c por 0 más c cuadrado. Toda esa cuenta me tiene que dar 1. Y esto es c cuadrado, o sea que el c cuadrado es 1, y entonces el c es más menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que hemos encontrado dos soluciones particulares, con el c igual 1 y con el c igual menos 1. Fíjense, esta y esta. ¿Está? Veamos si es cierto. Esta y esta tienen esta forma. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Se obtienen a partir de la solución general. Y si reemplazamos el 0, nos da 1. Porque si reemplazamos el 0 acá y reemplazamos el 0 acá, en ambos casos nos da 1. O sea que ambas soluciones particulares verifican esa condición, ambas soluciones verifican esa condición inicial. O sea que no son soluciones únicas, son simplemente soluciones particulares. ¿Se ve la diferencia entre solución particular y solución única? ¿Sí? Pasa que ahora vamos
a lo largo del capítulo se va a terminar confundiendo lo que es solución particular con lo que es solución única, porque vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales donde su solución particular es única, digamos. ¿Está bien? Entonces, se va a empezar a confundir los dos términos y solamente en este ejemplo les puedo mostrar rápido que no es lo mismo una solución particular que una solución única. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Quieren preguntar algo de esto? Pero si su solución particular es una, Ahí es única, ahí es única. claro. O Pero sea, la nosotros, solución particular, bueno, bueno, dale. Pero puedes decir solución única y se entiende también, digamos. ¿Está? O sea, lo que pasa es que a lo largo de la materia, como te digo, la particular siempre va a ser única, digamos, porque vamos a trabajar con un tipo especial de ecuaciones diferenciales donde siempre la particular es única. ¿Está? Pero no confunda, o de algún modo esto lo hago como para que vean que son cosas distintas, digamos, hablar de solución particular y hablar de solución única. Bueno, sin embargo, sí existe una solución única para el caso i en 0 igual 0. O sea, esta condición inicial me llevó a dos soluciones particulares. Pero si yo hubiese tenido como condición inicial i en 0 igual 0, me va a llevar a que el c sí o sí tiene que ser 0, digamos. ¿Está bien? O sea, es cuestión de reemplazar. Si me dicen que i en 0 es 0, en vez de decirme que i en 0 es 1, me hubiesen dicho que i en 0 es 0. Entonces yo vengo acá, reemplazo el 0, y me queda que c cuadrado es igual a 0. O sea, el c solamente podría valer 0. Entonces, en ese caso, sí hay solución única, digamos. O sea que dentro de una misma ecuación diferencial, a veces la solución particular puede ser única o a veces no. ¿Está? Y ahora viene el paracaídas, digamos, el paracaidista. Esta función que está acá, menos x cuadrado sobre 4, fíjense que no respeta esta condición. Menos x cuadrado sobre 4 no respeta el formato de solución general. ¿Está? ¿Me creen eso o no? ¿Lo ven? No puede ser escrito de la forma c por x más c cuadrado, porque es cuadrática, digamos, no es una recta como la de recién. ¿Está? Esta función, verifiquemos que también es solución de esa ecuación diferencial. ¿Está bien? ¿Qué deberíamos hacer para verificarlo? Bien. Y después ir reemplazando. ¿Está? Ya enseguida les explico el gráfico. Fíjense, y igual a menos x cuadrado sobre 4. ¿Está? Y prima sería el x cuadrado, lo derivo y me queda 2x. Simplifico y me queda menos x sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces y prima cuadrado es elevar al cuadrado el menos x sobre 2, o sea que me queda x cuadrado sobre 4. ¿Está? X por y prima sería x por esta expresión, o sea que me queda menos x cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Y menos i es, fíjense, si i es menos x cuadrado sobre 4, el menos i es más x cuadrado sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora la suma de todo esto me tiene que dar 0. Y fíjense que si da, porque es más un cuarto, menos un medio, más un cuarto. Eso da 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve lo que hemos hecho? O sea que esta es una solución de esta ecuación diferencial que no respeta el patrón de las soluciones generales. ¿Está bien? Entonces a este tipo de solución se le llaman soluciones singulares. ¿Está bien? Y gráficamente las soluciones singulares cumplen una propiedad de ser envolventes de algún modo. Fíjense que las rectas que están acá son rectas que se obtienen al darle distintos valores a la constante c. Por ejemplo, este era c por x más c cuadrado. Es una recta donde la pendiente es c y la ordenada del origen es c cuadrado. Cuando c es 0, queda i igual a 0. ¿Está bien? Cuando c es 1, les queda i igual a x más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si uno le va dando valores a la constante y va graficando todas las rectas que obtiene, fíjense, c igual 0 es igual a 0. Esta que está acá es igual a x más 1. Después esta que está acá es igual 1 menos x, que es la que se obtiene cuando hacen el c igual menos 1. ¿Está bien? Si ustedes le van dando valores, van a encontrar infinitas rectas. ¿Está bien? Que van de algún modo, todas esas rectas, cuando ustedes las dibujen, queda una función que queda como una frontera
queda como una frontera de todo el espacio que va a quedar pintado cuando ustedes dibujen las infinitas funciones. Y esa frontera va a tomar esta forma cuando dibujen. Fíjense que parece como una poligonal la frontera, pero cuando hagan infinitas rectas se les va a ir armando esta parábola. ¿Está bien? O sea, geométricamente eso es lo que pasa con las soluciones singulares. Digamos. ¿Está bien? Cumplen este tipo de propiedades de que gráficamente son envolventes. ¿Está? ¿Sí? Estos son ejemplos introductorios. Nosotros vamos a trabajar con problemas donde no nos vamos a meter mucho con las soluciones singulares, vamos a trabajar con la solución general y en base a condiciones iniciales vamos a encontrar las soluciones particulares y esas soluciones particulares van a ser únicas, digamos. Nosotros vamos a trabajar en ese contexto, pero es como que necesitaba darle una mirada global de lo que hay para ir puntualmente a lo que nosotros vamos a trabajar en este capítulo. ¿Está? La resolución de ecuaciones diferenciales es un mundo, digamos. No se puede ver en un capítulo de una materia de segundo año. Incluso hay carreras que dedican una o dos materias a la resolución de ecuaciones diferenciales, digamos. Entonces, simplemente vemos un pantallazo de qué es una ecuación diferencial, algunos métodos simples de resolución, y después en métodos numéricos ven métodos complementarios para resolver las ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales que les van a aparecer a ustedes, digamos, dentro de la carrera. ¿Está? Bien. Problema de valor inicial. Que esto lo van a ver mucho en los libros y ya voy a hacer algunas observaciones. Un problema de valor inicial, que lo vamos a simbolizar como PBI, ¿está bien? Es una ecuación diferencial ordinaria de orden n con n condiciones iniciales. O sea, un problema de valor inicial es una ecuación diferencial con condiciones iniciales. Las dos cosas juntas arman un problema de valores iniciales. ¿Se entiende eso? Nosotros, a lo largo de la materia, vamos a confundir un poco las dos cosas, digamos. Por ahí les van a decir, resuelva esta ecuación diferencial, y por ahí en la ecuación diferencial después le van a poner coma y las condiciones iniciales después. ¿Está? Entonces, como que medio lo vamos a usar como sinónimos al problema de valor inicial y la ecuación diferencial. Pero necesito que quede claro que el problema de valor inicial es la ecuación diferencial con las condiciones iniciales. ¿Está bien? A eso le vamos a llamar problema de valores iniciales. Por ejemplo, el problema b' igual g con la condición b en 0 igual 0 es una ecuación diferencial de orden 1 con una condición inicial. Eso es un problema de valor inicial. ¿Está? O x segunda igual a g con las dos condiciones iniciales que tiene para la posición. Eso es un problema de valores iniciales. ¿Está? O el de la temperatura con la temperatura inicial es un problema de valores iniciales. O la última ecuación diferencial que estuvimos viendo con su condición inicial. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, orden con cantidad de condiciones iniciales. Todo eso arma un problema de valores iniciales. Y entonces, una pregunta que puede surgir es si todo problema de valores iniciales tiene solución. ¿Está? ¿Tiene o no tiene solución todo problema de valores iniciales? ¿Está bien? Son preguntas que uno podría plantearse. Otra pregunta es ¿bajo qué condiciones existe una solución? ¿Está bien? Y esta pregunta da una idea de que la de arriba es no. ¿Está bien? No siempre tenemos una solución. Y si existe la solución, uno puede preguntarse si es única. ¿Está bien? Nosotros recién vimos un problema de valores iniciales, que tenía dos soluciones. ¿Está? Entonces no siempre es única. ¿Sí? Entonces todas estas preguntas se pueden responder con teoremas del estilo del que vamos a ver ahora. Nosotros vamos a ver un teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Está? Este teorema me da condiciones para responder las preguntas que estuvimos viendo recién. Dada una ecuación diferencial de primer orden, de esta forma, fíjense, y' igual a una expresión que dependa de x y de y. ¿Está? Con f, una función real y continua, ¿está bien? Necesitamos que la derivada de f respecto de y sea continua también, o sea, la derivada respecto, o sea, viendo a la y, por ejemplo, si nosotros tenemos x más y cuadrado, uno puede pensar que es como un campo escalar, x más y cuadrado, ¿no? O sea, uno cuando habla de x cuadrado más y cuadrado, habla como si fuese un campo escalar y uno puede analizar si esa función es derivable o no respecto de y. Aunque uno sabe que el y cuadrado en realidad es una función que uno quiere encontrar, digamos. O sea, tiene que ser
la derivada respecto de y continua como si esto fuese un escalar, digamos, analizando, mirándolo como si eso fuese un escalar que uno tiene ahí. Fíjense que acá no van a aparecer derivadas porque tiene que depender de x y de y. No está diciendo de x, de y prima, de y segunda y demás. ¿Está? Bueno, tenemos que tener la condición inicial. Si pasa todo eso, entonces existe una y solo una solución de este problema de valores iniciales. Por ejemplo, esta ecuación diferencial de primer orden que nosotros teníamos acá no se puede escribir de esta forma. Fíjense que si uno quiere despejar el i', no puede porque acá está como mezclado con un cuadrado y acá está como con una forma lineal. Entonces no hay forma de despejar el i' de esta expresión. Entonces no hay forma de escribirlo así, como para poder empezar a analizar este teorema. ¿Está bien? Eso hace que no pueda usar el teorema para decir que voy a tener una solución única. Incluso, después verificando, nos hemos dado cuenta de que tiene dos soluciones, digamos, no tiene una solución única. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, este otro problema, nosotros lo resolvimos, perdón, lo planteamos, este problema lo planteamos como t' igual a menos k por, bueno, lo escribimos de esta forma, ¿no? Fíjense que acá sí podemos poner a la t' despejada, y del otro lado nos queda toda una expresión que depende, en este caso va a depender solamente de t, pero no del t minúscula, digamos, no del tiempo, sino de la temperatura nada más. ¿Está? Entonces, este problema sí puede escribirse de este modo. Entonces uno puede empezar a analizar, a ver, esta función, ¿es continua? ¿Es real y es continua? Sí. ¿Está bien? Es una función real y es continua, digamos, no hay nada que me genere una discontinuidad en esta función que está acá. ¿Está bien? Ahora, si la derivo respecto de y sigue siendo continua, y bueno, a ver, veamos. A ver, cuando digo derivamos respecto de y, la derivamos respecto de la función, digamos, o la derivamos respecto de la variable que representa la función, que sería la t mayúscula. Si esto lo derivamos respecto de la t mayúscula, nos queda menos k. ¿Está bien? O sea que nos queda constante y es continuo. Entonces, estas funciones son continuas, luego tenemos una única solución para cada condición inicial. O sea, vos me das una condición inicial y estamos asegurados de que vamos a tener una única solución. ¿Está? O sea, yo les doy pero existen muchos, digamos, teoremas donde tratan de buscar las condiciones bajo las cuales ustedes van a tener una solución única. ¿Está? Bueno, este es otro ejemplo que pongo acá. Supóngase que les dan esta ecuación diferencial. Y' menos 2x igual a 0. Es bastante sencilla, digamos, de resolver. Uno despeja el i' y le queda 2x. O sea, i' igual a 2x. ¿Está? Esta sería la f de xy. Entonces esta es una función continua. Además, si la derivo respecto de y me da 0, también es continua. Eso quiere decir que va a tener una solución única para cada condición inicial. ¿Está bien? Si uno a esta ecuación diferencial, fíjense, uno la puede resolver integrando. Si ustedes integran de este lado les queda y, y si integran de este lado les queda x cuadrado más una constante de integración. Esto quiere decir que esta es la solución general. La solución general son un montón de parábolas que se van escribiendo como una arriba de la otra. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si le das un valor a c obtenés una solución, si le das otro valor a c obtenés otra solución. O sea, las soluciones generales, así como las rectas, uno iba graficando infinitas rectas, acá las soluciones generales son infinitas parábolas. Cualquier parábola de esta forma, ustedes la derivan y les va a dar 2x como resultado. O sea, cualquier parábola de esta forma es una solución. Depende de una constante de integración, entonces es una solución general. Y si ustedes le dan una condición cualquiera, ¿está bien? Una condición inicial o una condición, por ejemplo, y en 1 igual a 2, ¿está bien? Va a existir solamente una curva que pase por ese punto. ¿Está bien? Va a existir solamente una parábola que cumpla que en x igual 1 valga 2. ¿Está bien? Que es más o menos lo que uno hace con las condiciones iniciales. ¿Está bien? Que si uno reemplaza acá, o sea, uno dice, yo quiero que y en 1 valga 2. Reemplazo el 1, reemplazo el 2 y eso me da que el c tiene que valer 1, para que 1 al cuadrado más 1 me dé 2. Y esa parábola es la que está graficada acá, que es la parábola que pasa por el punto 1, 2. Esa es la solución única que tiene el problema. ¿Estamos? ¿Se entiende? Como les digo, es una introducción para ecuaciones diferenciales. Ahora lo que quiero mostrarles es
una forma alternativa en la que les van a aparecer, les van a aparecer escritas las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Está bien? Una forma alternativa. A esta forma que vimos recién, ¿está bien? Se le llama forma explícita, porque está como explicitado cuánto vale el I'. Y la solución general es una función que depende de x y depende de una constante de integración, porque es de orden 1. ¿Está? Entonces, fíjense lo siguiente. Si al I' lo ponemos como diferencial y sobre diferencial x, puedo escribir esta expresión que está acá. Acá simplemente al I' lo puse como diferencial y sobre diferencial x. Paso multiplicando, si quieren, el diferencial x para el otro lado. ¿Tá? Y después paso restando el diferencial y para el otro lado. ¿Está bien? Este procedimiento quiero que le presten atención porque vamos a ir y volver muchas veces de la forma explícita a la forma implícita. Entonces, escribimos esto que está acá, pasamos multiplicando, después el diferencial lo pasamos restando y queda esto igualado a 0. ¿Ven esta expresión que está acá? Déjenme que no ponga un menos directamente, que lo escriba así, porque quiero que vean que esto es una función que depende de x de y, esto puede ser también una función que dependa de x de y, y de ese modo llegan a esta expresión que es la forma implícita. Cuando ustedes tengan una función que depende de x de y multiplicado por diferencial x, más una función que depende de x de y multiplicado por diferencial y igual a 0, esta es una forma implícita de dar una ecuación diferencial de orden 1. ¿Está bien? Y el procedimiento para llegar desde la forma explícita hasta la forma implícita es este que está acá. Es hacer que del I' salga el diferencial y el diferencial x, pasar el diferencial x multiplicando y después el diferencial y restando. Y así es como se llega a la forma implícita. Bueno, la solución general que va a tener la forma implícita generalmente también es una función de x de y dada de forma implícita. ¿Está bien? Pero fíjense, o sea, imagínense que les dan una ecuación diferencial de forma implícita. Y ustedes a esto que está acá lo pasan restando para el otro lado, les queda esta expresión. ¿Tá? Ahora el q de xy lo pasan dividiendo, y el diferencial x también lo pasan dividiendo para el otro lado. ¿Está bien? Y de algún modo les quedó el y' de este lado, y del otro lado les quedó algo que depende de x de y. ¿Está? Ven el procedimiento, cómo pasar de una ecuación diferencial de primer orden a la forma implícita y de la forma implícita el procedimiento para pasar a la forma explícita. ¿Está bien? Este es como un puente que vamos a usar varias veces a lo largo del capítulo. Y la solución que uno encuentra la puede encontrar de forma explícita o también de forma implícita. Ambas dependen de una constante de integración. ¿Está? Bien. Vamos a ver el primer método de resolución. La clase que viene vamos a ver otros 2 o 3 métodos de resolución más. Todo esto que vamos a ver son para ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, supongamos que nos dan una ecuación diferencial de primer orden escrita de forma explícita. Supongamos que en esa ecuación diferencial que nos dan de forma explícita nos damos cuenta de que se puede de algún modo separar o tiene un patrón en el cual se ve que está dada de forma g de x sobre h de y. O que tiene la forma g de x por h de y. O sea que en esta expresión de algún modo se puede factorizar lo que dependa de x de lo que dependa de y. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en esta f de xy que aparezca coseno de x por seno de y. ¿Entendés? Entonces, si te aparece coseno de x por seno de y, es porque está escrita de esta forma. O que aparezca e a la x sobre coseno de y más 1. No sé. ¿Está bien? O sea que aparezca de algún modo este formato o este formato. Si en la ecuación diferencial aparece este formato, entonces se puede aplicar un método que se llama el método de separación de variables. Que algo hicimos antes, digamos. ¿Se acuerdan qué hacíamos en el método de separación de variables? Juntábamos lo que dependía de una variable de un lado y lo que dependía de la otra variable del otro lado. ¿Está? Veamos por ejemplo en este que está acá. Fíjense que nosotros podemos escribir el y' como diferencial y sobre diferencial x. Ahora pasamos el diferencial x multiplicando, el h de y multiplicando, y nos queda esta expresión que está acá. Ahí quedaron separadas las variables, lo que depende de y de un lado, lo que depende de x queda del otro lado. ¿Está bien? Luego integramos ambos lados. ¿Está bien? Acá vamos a integrar respecto de y, acá vamos a integrar respecto de x. ¿Está bien? Aplicamos integral. Y de esa integral que hacemos de los dos lados, acá
A ver, no podemos resolver porque no sabemos cuánto vale h y cuánto vale g, digamos, pero el procedimiento o el algoritmo o la receta dice, bueno, integra esto y a partir de esa integración vos vas a llegar a la solución general. Ya lo vamos a ver con un ejemplo para que se vea esto. Lo mismo pasa del otro lado, digamos, si nos dan la ecuación diferencial de esta otra forma, también hacemos el y', lo ponemos como diferencial y sobre diferencial x, juntamos lo que depende de y de un lado, lo que depende de x de otro lado, integramos y llegamos a la solución general. ¿Está bien? El mismo procedimiento. Veamos un ejemplo, que en realidad ya lo hemos resuelto antes por el método de separación de variables, pero lo vamos a poner en el contexto de este algoritmo general que estamos tratando de dar acá. Fíjense, nosotros nos dicen, por ejemplo, si vos tenés la y' como una g de x por h de y. En el problema de la temperatura, del modelo de la temperatura que nosotros estuvimos haciendo, la x, que es la variable independiente, era el tiempo. Y la y, que es la incógnita, era la temperatura. ¿Se acuerdan de eso? Entonces fíjense, nosotros tenemos y' sería el t' que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que el i es t. Y después, g de x, o sea, tenemos un g de x y un h de y, que sería algo que depende solamente del tiempo por algo que depende solamente de la temperatura. Entonces, si nosotros nos venimos acá, en realidad solamente nos aparece la temperatura dada de forma explícita. ¿Está bien? Entonces, uno, a ver, acá. Uno podría factorizar de muchas formas esto como una g de t por h de t. Una forma podría ser, por ejemplo, decir, bueno, a esto que está acá lo vamos a considerar como si fuese la g de t, que en realidad es una constante nada más. Lo que pasa es que no aparece explícitamente la t, entonces no la puedo escribir. Y por otro lado tengo la temperatura, y esa va a ser como la h de t, va a ser t menos 25. O sea, lo que estoy mostrándoles es que la ecuación diferencial que modela la evolución de la temperatura tiene este formato, con estas dos funciones, que son las que factoriza. Bien, acá el algoritmo me dice, mira, a las derivadas ponerla como un cociente de diferenciales. Bueno, entonces en vez de t' pongo diferencial t sobre diferencial t. ¿Está bien? Lo escribo de ese modo. Ahora el algoritmo me dice, mira, juntate de un lado todo lo que dependa de y del otro lado todo lo que dependa de x. ¿Está? Entonces, en nuestro caso, tendría que pasar dividiendo el t menos 25 del otro lado y el diferencial t pasarlo multiplicando. Entonces, de ese modo me quedó todo lo que depende de la temperatura de un lado y todo lo que depende del tiempo del otro lado. Ahora el algoritmo me dice calcular la integral de los dos lados. O sea, calculo integral acá y calculo integral acá. Y bueno, el algoritmo me dice, bueno, a partir de esa integral vas a encontrar la solución general. Ahí es como que te suelta la mano y te dice, toma, seguí vos solo, digamos, resolvelo vos a este problema. Entonces, a partir de esa integral es que nosotros hicimos todos estos pasos antes, ¿se acuerdan? Y llegamos a la solución general. O sea, fuimos resolviendo estos pasos. Entonces esa es la solución general y este método es el que se lo conoce como el método de separación de variables.